Capítulo 7. Conociendo a la República Imperial de Parpaldía, Parte 1. República Imperial de Parpaldía, Tercera Oficina de Asuntos Exteriores, 20 de junio de 1639. Dentro del edificio que partía el bacalao en casi el 80% de toda la diplomacia de la República Imperial de Parpaldía, las cosas no marchaban nada bien. Desde la caída de Louria, todo el plan maestro para tejer un anillo protector alrededor de su imperio y mangonear el oriente se había ido al garete. La tercera oficina de asuntos exteriores de la República Imperial de Parpaldía estaba ubicada en unas instalaciones fuera del palacio donde residía el emperador. Al igual que el Ministerio de Estado y Asuntos Exteriores del Imperio Español, estas delegaciones se encargaban de la diplomacia, los tratados comerciales, los programas de adiestramiento militar y demás. Pero en Parpaldía las competencias se repartían entre 3 departamentos independientes. La primera oficina se encontraba dentro del palacio y lidiaba a puerta cerrada y exclusivamente con las 5 superpotencias de la zona civilizada. Estas relaciones requerían un mimo exquisito y una finura política de 3 pares de narices, por lo que allí solo destinaban a la élite de la élite. Eran también los que gastaban las posturas más radicales del imperio, muy influenciados por los ideales liberales del Reino Unido de Mu y del gran imperio milicial. De hecho, defendían a capa y espada invadir Riem, Altaras y Sios para acabar con la salvajada de la esclavitud, una práctica que el imperio había ilegalizado tras una cruenta guerra civil que, de paso, quitó de en medio al emperador. Al quedar reducido a un mero títere del Senado, el actual monarca de 44 años, Ludius II de Beaumont, no pintaba absolutamente nada por culpa de una cámara dominada por los liberales. Por su parte, la segunda oficina estaba situada fuera del palacio y llevaba las relaciones internacionales con el resto de países de la zona civilizada que no eran superpotencias. Usando el peso de su maquinaria nacional como palanca, barrían para casa de cara a los intereses de Parpaldía mientras ponían pie en pared contra las condiciones abusivas. Como estos países medianos contaban con el respaldo de las otras superpotencias, no podían llegar y saquearlos a las bravas, así que andaban con pies de plomo. Una prudencia obligatoria. Aquí es donde curraba el resto de los elegidos. Los moderados del bando liberal, que en ese momento manejaban todo el cotarro en el plano internacional, aunque de puertas para adentro no tuvieran ni voz ni voto. Por último, la tercera oficina se encargaba de todos los países de fuera de la zona civilizada, a los que llamaban despectivamente los países bárbaros. Tenían vía libre para apretar las tuercas tanto como fuera necesario para exprimir a esas naciones y sacarles lo que quisieran. Con el visto bueno del ejército de supervisión imperial, estaban autorizados a emprender acciones punitivas y darles un escarmiento cuando hiciera falta. Como había naciones bárbaras a patadas, el 60% de todo el funcionariado de exteriores estaba metido aquí. Y también estaba plagado de radicales, pero de la rama militarista. Tíos a los que les pirraba la política del garrote y buscarle las cosquillas al resto del mundo. La estrategia de adquisición de recursos nacionales, EARN, que se venía ejecutando entre bambalinas en Louria, había pinchado en hueso por completo porque el equipo estratégico se había lanzado a la piscina por su cuenta y riesgo, lo que precipitó la fulminante destrucción de Louria. Como habían invertido un potosí de recursos en el invento, les resultaba imposible tapar el fiasco. Además, la información que manejaban sobre España era con cuentagotas. Solo sabían que andaban a la par o un pelín por debajo del poderío de Parpaldía, y que su población era muchísimo menos que la suya. El director de la tercera oficina, un viejo zorro de la política llamado Caius Lefebvre, le estaba cantando las 40 a sus subordinados a voz en grito. ¿Se puede saber qué coño pasa con el plan? Bramó. Se refería al nuevo plan para obligar a Fen a pasar por el aro y convertirse en un estado títere del imperio, ahora que Louria había pasado a mejor vida y se respiraba en el ambiente la incómoda presencia de un país que parecía jugar en su misma liga. Necesitaban agenciarse todos los trampolines posibles que pudieran servir de base contra Parpaldía, es decir, Fen y Altaras. Sí, señor, la flota de 22 viejos navíos de vela del ejército de supervisión imperial zarpará en breve para darle su merecido a Fen por haberse negado a ser nuestro títere. Van a arder por los 4 costados, respondió el ayudante con el miedo en el cuerpo. A unos 210 kilómetros al este de Parpaldía, la tercera superpotencia civilizada, se ubicaba el reino de Fen, una isla con una silueta que recordaba a una coma invertida, con unos 150 kilómetros de longitud y 60 de anchura. Al este de Fen, cruzando la bahía que parecía un espejo, se asentaba el estado teocrático de Gaana, también con forma de coma.
Y a tiro de piedra de ambas, se encontraba el Imperio Español. Como el plan de Louria había salido rana, ahora buscaban mangonearlos a ellos para cubrirse las espaldas. Para lograrlo, Cayos había exigido que se convirtieran en su marioneta o se atuvieran a las consecuencias. Por la razón que fuera, Fenn mandó la propuesta a paseo, así que Cayos, humillado por el desplante, montó en cólera y dio luz verde al ataque contra Fenn. Se están cagando en mi reputación y en el nombre de una superpotencia, rabiaba Cayos, el jefe del departamento, antes de despachar a la flota de supervisión. Lo que en Parpaldía ni se olían era que, durante los últimos 6 meses, España, Fenn y Ghana se habían vuelto uña y carne. Como las tres naciones compartían estética, valores, y que España había estado expandiendo el catolicismo y costumbres, estaban predestinadas a entenderse y unirse. Sin embargo, en el Imperio Español andaban con pies de plomo. Si daban el paso, ¿qué iba a pensar el resto del mundo? Varias naciones ya habían expresado su incomodidad por la invasión hispana de Louria. Si ahora se agenciaban Fenn y Ghana, la comunidad internacional se les echaría encima. De momento, España prefería jugar sus cartas con disimulo para no soliviantar al personal. Tercera Oficina de Asuntos Exteriores, Secretaría, a esa misma hora. En la entrada del edificio, Francisco de Vitoria y Zúñiga y el viejo Álvaro de Ulloa y Sotomayor intentaban por enésima vez arrancar una audiencia con las altas esferas de la República Imperial de Parpaldía. Tras llegar a bordo de un barco desde Fenn, llevaban semanas apalancados en el hotel. El propio Francisco se había apuntado al viaje en cuanto le soplaron que la ciudad guardaba un aire a la Marsella de la época victoriana. Lamento las molestias. Si el director del departamento está muy liado, nos conformamos con cualquier funcionario. Por favor, déjenos hablar con alguien que pinche y corte aquí, solicitó el viejo Álvaro haciendo de tripas corazón para no perder los papeles. Llevaban 3 meses atascados en este bucle sin avanzar un solo milímetro, y Álvaro estaba ya que se subía por las paredes de pura mala leche. Por favor, aguarden su turno. Las cosas Palacio van despacio y hay que seguir el conducto reglamentario, no obstante, he echado un ojo al contenido de su propuesta y la verdad es que está la cosa achuchada. Nuestros informes reflejan que, ¿cómo decirlo?, el listón está demasiado alto, me temo, esgrimió la funcionaria de malas maneras. ¿Y qué quiere decir con eso?, inquirió Álvaro. Aquello era nuevo. Que si un ciudadano de Parpaldía estuviera en el Imperio Español, se llamaba, y cometiera una fechoría, ustedes se niegan en redondo a reconocer la extraterritorialidad, replicó ella. ¿Y qué tiene de malo? Eso es lo normal y de cajón entre dos naciones soberanas, defendió Álvaro. Ya, pero es que nosotros somos una superpotencia, soltó la mujer con suficiencia, como quien le explica a un crío que 2 más 2 son 4. ¿Y eso qué tiene que ver con el tocino?, le espetó Álvaro. Mientras tanto, Francisco contemplaba el toma y daca con escepticismo. No le gustaba un pelo por donde iban los tiros. Ya se estaba fraguando su propia opinión sobre la República Imperial de Parpaldía, y no era precisamente para tirar cohetes. Como en la vida he oído hablar de su país, eso significa que lo han fundado hace 4 días, ¿no es así? Se comprende que al estar fuera de la zona civilizada anden un poco asilvestrados, pero es que a ustedes les falta hasta el sentido común más elemental, soltó la empleada destilando veneno. A Francisco y a Álvaro se les quedaron los ojos como platos. No eran formas de llevar una negociación diplomática, ni mucho menos. Miren, aclaremos las cosas. A día de hoy, en todo el planeta solo hay 4 naciones a las que permitimos rechazar la extraterritorialidad. Las superpotencias. Su país no es una superpotencia, ni siquiera pertenece a la zona civilizada, y sin embargo ignoran el ABC de la diplomacia. Se niegan a reconocer la extraterritorialidad y se creen con derecho a tutear a una superpotencia, exigiendo cosas que les quedan muy grandes. El director del departamento estará libre en un par de semanas. Pidan cita y vuelvan entonces. Aunque, por lo que a mí respecta, el listón está demasiado alto para lo que piden, si me permiten la expresión, zanjó la mujer. Por el mero hecho de estar ubicados fuera de la zona civilizada, a España lo trataban como a un país de 3 al cuarto y no como a la superpotencia que llegó a ser. Visto que las vías de comunicación se habían ido al garete, no había nada más que rascar. Los españoles regresaron al hotel a redactar otro informe sobre los desplantes y la mala educación recibida. Pero cuando desde Madrid les plantearon recurrir a la diplomacia de cañonero para marcar territorio, el gobierno se echó atrás. España no estaba para meterse en otra guerra. Necesitaban tiempo y materias primas antes de volver a batirse el cobre.
Sin embargo, Francisco de Vitoria y Zúñiga regresaría a casa dispuesto a ponerse las pilas junto a Álvaro de Bazán y Borbón para diseñar y planificar un conflicto directo con Parpaldía. Cuando les pedían explicaciones, respondían que más valía prevenir que curar. Aún así, no todo estaba perdido. La segunda oficina de Asuntos Exteriores, que se había enterado de que los españoles andaban por la capital, les envió una misiva apuntando que si para finales de verano seguían a dos velas con las negociaciones, ellos estarían encantados de recibirlos. Su lógica era muy simple. Veían a España como la nueva Louria y, por ende, como un aliado potencial. De momento, aquello solo serviría para echar más leña al fuego de las tensiones. En 2 semanas, al viejo Álvaro no le quedaría otra que volver a verle la cara a la nación que se estaba cachondeando de España. El bautizado como el escándalo de junio sería uno de los 5 grandes hitos que pondrían a España y a Parpaldía en un punto de no retorno. Esas 2 semanas resultarían cruciales para Parpaldía, aunque en aquel momento nadie sabía lo que depararía el destino. Reino de Fenn, capital Amanoqui, Castillo Real, 21 de junio de 1639. Dentro del gran salón de actos se congregaban los pesos pesados de Fenn. Como todos los ciudadanos aprendían el arte de la espada desde la escuela, la plana mayor estaba copada por militaristas de la vieja escuela y samuráis de los de quien a hierro mata, a hierro muere. Daba igual que hubieras nacido en una cuna humilde. Si eras un espadachín virtuoso, te ganabas el respeto de todos. Por el contrario, por muy bien parecido y gallardo que fueras, si flaqueabas con el acero, eras el hazmerreír del feudo. Y en Fenn, el rey de la espada era Odun, un anciano de 80 tacos que gastaba un poder sin igual, siendo el único nativo de Fenn nacido con el don de la magia. No obstante, en Fenn empezaban a colgar las katanas, ya que andaban metidos de lleno en un proceso de modernización calcado a la era Meiji japonesa, pasando del siglo XV a finales del Esbirro y en un abrir y cerrar de ojos para este mes de junio. En la reunión también se encontraban don Ramiro de Alcázar y don Íñigo de Valdenebro, el gobernador militar y el diplomático jefe de España, invitados expresamente para escuchar los acontecimientos. Es muy probable que entremos en guerra con la República Imperial de Parpaldía dentro de nada, soltó el rey de la espada sin anestesia. A todo el mundo se le mudó el color al oír semejante bombazo. Incluso Ramiro y Valdenebro se quedaron de piedra. Sabían de sobra que la República Imperial de Parpaldía era un hueso duro de roer, una superpotencia, pero poco más. Por lo que sabían, bien podrían ser más fuertes que ellos. El hándicap de que en Fenn no hubiera magia no radicaba en que no pudieran lanzar bolas de fuego, sino en que estaban incomunicados por vía mágica. Si les tocaba batirse el cobre contra un ejército del mismo tamaño, la diferencia en la velocidad para transmitir las órdenes abriría una brecha insalvable en sus capacidades tácticas. Por si fuera poco, estaba el descomunal músculo nacional de Parpaldía. Reino de Fenn frente al imperio de Parpaldía. Población: 5.200.000 frente a 155 millones de habitantes. Armada: 21 buques de 50 cañones frente a 560 acorazados de hierro y un número indeterminado de navíos de 100 cañones, estimado entre 600 y 800. Wyverns: ninguno frente a 600 de Parpaldía. Señores Wyverns: ninguno frente a 450 de Parpaldía. Si la diferencia de efectivos ya daba ganas de llorar, encima eran una superpotencia. Su soldadesca iba pertrechada a las mil maravillas, por lo que la desventaja iba mucho más allá de una mera cuestión numérica. El simple hecho de proceder de la zona civilizada los convertía en un rival con el que no convenía buscarse las cosquillas. A pesar de que España había demostrado una fuerza descomunal, el pánico a las superpotencias seguía muy metido en el cuerpo. El salón se quedó mudo. La razón por la que Fenn no disponía de Wyverns era que en Gaana se habían asentado los dragones de viento. Unas criaturas inteligentes que estaban muy por encima de los Wyverns en la cadena trófica, por lo que estos últimos no se atrevían ni a arrimarse a Gaana. Según las leyendas, un monje llamado Gemu logró domar a las 12 bestias e incluso yacer con la diosa de los dragones, engendrando una estirpe humana con poderes draconianos. A día de hoy, los nativos y los dragones de viento eran aliados uña y carne. Eran 4 gatos, sí, pero cada uno equivalía a 40.000 soldados, por lo que hasta las superpotencias andaban con pies de plomo con ellos. El rey de la espada se giró hacia los emisarios nipones con semblante sombrío. Ya he solicitado auxilio a Gaana y estamos barajando otras contramedidas. Pero, estimados amigos de España, formuló clavando la mirada en ellos. ¿Podemos contar con vuestro amparo? Los dos españoles cruzaron las miradas y deliberaron por lo bajo unos instantes. Al
Cabo de un minuto, Ramiro de Alcázar miró fijamente al soberano y le brindó una reverencia. Majestad, como hermanos de armas que somos, no podemos consentir que un reino como el vuestro caiga en desgracia. Sin embargo, de momento no podemos ofreceros más que la promesa de que, si la diplomacia fracasa, os defenderemos. Nuestro ejército está bajo mínimos para evitar que hagamos una de las nuestras, otra vez, aclaró Ramiro de Alcázar con otra reverencia. Lo comprendo perfectamente. Yo también rezo por evitar una contienda que no podemos ganar sin vuestro cable. Por cierto, ahora que lo pienso, tenemos en marcha el festival militar con la mayoría de países de fuera de las zonas. ¿Enviará España ese navío tan famoso, el Hispania?, inquirió el monarca. Ah, por el festival de Amanoqui. Descuide, allí estará. Mandaremos al buque insignia junto a nuestro portaaviones más moderno, el Isabel la Católica, y un destructor, el Hernán Cortés. Seguro que sale a pedir de boca, respondió Valdenebro, inclinándose también. Espléndido. Con semejantes barcos, os basta para plantar cara a los marineros de Mu, jajaja. Rió el monarca de buena gana, antes de mudar el semblante a uno serio en una fracción de segundo. Sea como fuere, que todos los guerreros se preparen para la batalla. La tensión seguía flotando en el ambiente. República Imperial de Parpaldía, Tercera Oficina de Asuntos Exteriores, Despacho de Cayos Lefebvre, 22 de junio de 1639. Cayos repasaba los informes sobre España y sus estrambóticas maneras de entender la diplomacia. Al mismo tiempo, se percató de que eran un grano en el culo de cuidado. Vestían trajes formales, algo que solo se fabricaba en las zonas civilizadas. El hecho de disponer de eso implicaba que o bien eran igual de poderosos o iban camino de serlo, lo que significaba que tocaba lanzarles un ataque antes de que se subieran a las barbas. Mientras tomaba notas, le llegó un aviso. Era el pájaro mensajero del diplomático destacado en Altaras. Las exigencias imperiales habían sido rechazadas y el rey Tahara XIV había cortado los lazos por lo sano. Es decir, que había guerra. Las condiciones de Parpaldía: reducir el ejército a 100 barcos y 50.000 soldados, permitir el acantonamiento de 25.000 soldados imperiales en su territorio y, para rematar, abolir la monarquía, eran una maniobra de manual para convertirlos en un estado vasallo y echarle el guante a sus minas, que estaban a rebosar de gemas mágicas. Con este pretexto, iniciarían la invasión. Solo les faltaba el sí del emperador. El monarca de 44 años, Ludius II de Beaumont, no era más que un mero sello de goma para estampar la firma. A Cayos le dio cierta lástima, pero a fin de cuentas le importaba 3 pimientos. La República Imperial de Parpaldía se disponía a pulverizar Altaras como parte de la política expansionista a la que se veían abocados. Reino de Fen, espacio aéreo de la capital Amanoqui, 29 de junio de 1639. El capitán Susanoo, del cuerpo de jinetes dragón de viento de Gaana, sobrevolaba la capital del reino vecino, Fen. Desde que entablaron contacto con España, ambos reinos se habían vuelto uña y carne. En la calle ya se hablaba abiertamente de volverse un virreinato de España. Hoy se celebraba el festival militar que Fen organizaba una vez cada 5 años, y Gaana había despachado a 3 jinetes dragón para surcar los cielos en señal de buena voluntad. En el festival militar se daban cita numerosos oficiales de otros países para batirse en torneos y presumir del arsenal de sus tierras. Una pasarela para que cada nación exhibiera su músculo militar. Los países de la zona civilizada quedaban excluidos, lo que les daba mucha tranquilidad para rajar sobre las novedades del mundo sin tener oídos indiscretos husmeando. Susanoo contemplaba el festival desde las alturas. Divisó 3 buques grises gigantescos. Uno era plano y transportaba docenas de wyverns de hierro, es decir, aviones a reacción. El otro navío gris era igual de mastodóntico que el plano, pero montaba unos cañones del tamaño de casas que ponían los pelos de punta. Incluso el más pequeño de los 3 superaba en tamaño a cualquier barco que hubiera visto en su vida. Eran las naves españolas, enviadas para marcar territorio ante las nuevas naciones. ¡Qué deslumbrante!, comentó su compañero, el dragón de viento. Desde luego, hoy ha quedado un día muy despejado, respondió el capitán. El sol pegaba con fuerza. Un día azul sin apenas nubes. No, no me refería a eso. No hablo del sol. Me refiero a esos barcos grises de ahí abajo. Emiten destellos de luz en todas direcciones. ¿Luz desde los barcos? Pues yo no veo 3 en un burro. Sé, los humanos sois ciegos para esto. Los de mi especie nos comunicamos con nuestros congéneres lejanos usando una luz que para los humanos es invisible. Para saber si hay algo volando, basta con rastrear. Esa luz de ahí abajo funciona igual.
¿Me estás diciendo que puedes detectar si hay dragones en el cielo? ¿Y desde qué distancia? Depende de cada ejemplar. Yo llego a notar cosas a 120 kilómetros. La luz que despiden esos barcos es muchísimo más potente que la mía. Además, es un haz concentrado. No podía ser. No me jodas. ¿Me estás diciendo que ese barco se comunica con otra nave lejana sin usar magia y que encima emplean ese método para detectar dragones en el aire fuera del alcance de la vista? Todos emiten lo mismo. España, vaya país más asombroso, concluyó el capitán. Esa era la charla que se traían de palique allá arriba, flotando en el aire. Acorazado Hispania, puente de mando del capitán. El capitán del Hispania contemplaba al dragón de viento con una mezcla de asombro y fascinación. Aquellas criaturas, por algún extraño motivo, eran capaces de emitir ondas de radar, algo de lo que jamás se había tenido constancia. Incapaz de contenerse, exteriorizó sus pensamientos en voz alta. Esto es sencillamente inconcebible, balbuceó. Pero real como la vida misma, mi capitán, apostilló su primer oficial, completando la frase. Flotando por encima de sus cabezas, el dragón de viento estaba propagando unas ondas electromagnéticas clavadas a las de radio. Si se le comparaba con una aeronave convencional, la potencia de salida que manejaba era una auténtica burrada. Acababan de toparse con unos seres vivos capaces de operar como un radar biológico en un territorio que carecía de dicha tecnología. Un choque de realidad que los dejó descolocados. En plata, aquello sugería que las principales civilizaciones de este mundo bien podrían haber desarrollado ya radares militares a gran escala. Y si ese era el panorama, significaba que el enemigo era mucho más fuerte de lo que habían calculado en un principio. Este nuevo hallazgo reactivaría a contrarreloj el desarrollo de la tecnología furtiva, que el gobierno había congelado de forma temporal tras el gran traslado. Para España esto era un lienzo en blanco. Ya tenían una idea esquemática de los pasos a seguir y, en un futuro no muy lejano, terminarían por perfeccionarla. Mientras tanto, el capitán contempló los navíos de madera que flotaban a lo lejos, que a ojos del acorazado parecían un puñado de hormigas indefensas, y esbozó una sonrisa de suficiencia. Bueno, que empiece el espectáculo. Cargad munición de alta explosión y apuntad a los blancos de madera. Distancia: 12 kilómetros y medio. Bramó con voz de mando. Toda la dotación se puso manos a la obra a toda mecha, ansiosa por exhibir el músculo militar de España ante las naciones de fuera de las zonas. Palacio del Rey de la Espada, a la misma hora. El Rey de la Espada contemplaba los buques españoles con una sonrisa de oreja a oreja. Todavía le costaba asimilar que el ser humano pudiera ensamblar semejantes moles de hierro. Desde luego, en España saben cómo parir un barco de guerra, se dijo para sus adentros el monarca Xian, verbalizando lo que le rondaba por la cabeza. Es de locos, por más que lo vea una y otra vez, ver flotar una mole de metal de ese calibre va contra toda lógica. El capitán de los caballeros, Magreb, le dio la razón al instante. He visitado a la República Imperial de Parpaldía en un sinfín de ocasiones, Majestad, y le juro que jamás he visto un navío que le llegue a la suela del zapato a estos en tamaño. Ante sus ojos se mecían las 3 naves pertenecientes a la flota de la península de la Armada Imperial Española. Mi señor, acaban de avisar de que abrirán fuego contra nuestros barcos desmantelados en cualquier momento, anunció un ujier. A petición expresa del propio Rey de la Espada, España iba a hacer trizas unos buques antiguos a modo de exhibición de fuerza, garantizando así el respaldo continuo de los 10.000 soldados españoles destacados en Fen. Las 4 embarcaciones retiradas de Fen se encontraban ya en posición, a la deriva, haciendo las veces de dianas improvisadas. Estaban situadas a unos 17,5 kilómetros de los buques hispanos. El Rey de la Espada seguía el ejercicio con la mirada fija en su catalejo. La ofensiva correría a cargo del Hispania, su ojito derecho. Los gigantescos cañones pivotaron majestuosamente hacia los objetivos. De pronto, el monarca divisó una columna de humo brotar de la nave española, seguida un instante después por un estruendo ensordecedor. El estallido fue de órdago, tanto que sintió como si los mismísimos dioses hicieran temblar los cimientos de la tierra. 2 obuses surcaron el firmamento e impactaron de lleno en las embarcaciones. Las 4 dianas se evaporaron bajo un colosal geyser de agua que superó con creces la altura de los propios mástiles. En cuanto la cortina de agua se disipó, de los barcos no quedaba ni rastro, pulverizados por completo.
Dios del cielo, me he quedado de piedra, qué barbaridad, balbuceó el soberano, completamente estupefacto. El Estado Mayor del monarca contemplaba la escena con la boca abierta, incapaz de asimilar una potencia que echaba por tierra todos sus esquemas sobre el arte de la guerra. Por más que se lo hubieran advertido, verlo en directo era otro cantar. Un solo barco se había bastado para hacer semejante escabechina. Por si fuera poco, había disparado desde una distancia que, según Parpaldía, era un imposible técnico. Aquello iba a traer de cabeza a más de uno. El rey de la espada sonrió para sus adentros. Por fin había dado con el aliado idóneo para subir a los altares si jugaba bien sus cartas. En ese mismo instante, se conjuró para que España se convirtiera en su nuevo hermano de sangre y soberano protector. A bordo del Hispania, el oficial de radar del Hispania escudriñaba la pantalla cuando detectó una anomalía. Una serie de ecos de objetos voladores se aproximaba a toda velocidad desde el noroeste. Avanzaban a unos 350 km por hora y marchaban en una formación cerrada de 20 efectivos. De inmediato, dio el parte al capitán. Señor. Al oeste de nuestra posición se encuentra la República Imperial de Parpaldía, ¿correcto? Formuló el técnico. Pues parece que acaban de despachar una patrulla de dragones hacia aquí. ¿Cómo dices? Si nadie los ha invitado y se llevan a matar con Fen, me huelo que vienen con ganas de bulla. Que todas las baterías antiaéreas los fijen ya mismo, por si las moscas, dispuso el capitán cubriéndose las espaldas. A sus órdenes, señor. La Armada Imperial Española activó el protocolo de defensa ante lo que preveían que podía acabar en un ataque a traición, decididos a no dejarse pillar con el carrito del helado. En los cielos, escuadrón de Wyverns de Parpaldía. Los 20 señores de los Wyverns pertenecientes al ejército de supervisión imperial de Parpaldía se habían plantado en Amanoki, la capital de Fen, con una misión muy clara: ejecutar un ataque de castigo. Sabían de sobra que el festival militar congregaba a oficiales de multitud de naciones de fuera de la zona civilizada. Con el fin de dejar claro lo que le ocurre a cualquier país que ose rebelarse contra el imperio, habían elegido aposta el momento cumbre de la fiesta para perpetrar la agresión ante los ojos de toda la comitiva extranjera. Aquella carnicería grabaría a fuego el poderío del imperio en la mente de todos esos pueblos bárbaros, sirviendo de aviso para navegantes sobre las consecuencias de tocarle las narices a Parpaldía, o incluso de arrimarse a quien lo hubiera hecho. Por allí andaban también 3 de los dragones de viento de Gaana surcando el cielo de la capital. En cuanto estos últimos les clavaron la mirada, los señores de los Wyverns prefirieron mirar para otro lado con timidez. Pasad de los de Gaana. Centraos en el palacio de Fen y. A ver, esos barcos grises de ahí abajo, al ataque. Ordenó el comandante. Los jinetes se dispersaron para iniciar la ofensiva. Mientras la mitad se lanzaba en picado contra el palacio, los otros 10 enfilaron hacia la nave más descomunal. Sin embargo, las defensas antiaéreas entraron en acción ipso facto, neutralizando las bolas de fuego en el aire antes de detener el fuego momentáneamente, dándole al enemigo una última oportunidad para poner pies en polvorosa. ¿Pero qué cojones? Han interceptado casi todas nuestras llamaradas. Bramó uno de los jinetes. Los 10 señores de los Wyverns habían abortado el picado y ahora volaban en horizontal. A pesar de haber disparado a bocajarro, en una distancia donde errar el tiro era imposible, el enemigo había desbaratado el ataque en seco. Los jinetes estaban de piedra. Ni un solo impacto. Otra vez. Carga de nuevo. Vociferó el jefe de la formación. Pero antes de que pudieran reorganizarse, las baterías antiaéreas del Hispania abrieron fuego a discreción, barriéndolos del mapa en un abrir y cerrar de ojos. Acto seguido, desviaron las miras hacia los otros 10 que hostigaban el palacio, los cuales no habían logrado causar ni un rasguño a la estructura. Toda la escuadra de dragones y soldados pereció en el acto, a excepción de un rezagado que salió despedido antes de que su montura pasara a mejor vida. El jinete perdió el equilibrio y cayó de bruces al mar. En menos de un minuto, España había pulverizado a los 20 señores de los Wyverns. El público se quedó de pasta de camote, contemplando la escena desde su palacio, que apenas registraba un par de conatos de incendio menores en los alrededores. El rey de la espada y sus ayudantes se quedaron con la boca abierta. No cabía duda, los dragones eran de Parpaldía. Para Fen, repeler a semejantes bestias era una tarea titánica que requería sudar sangre. Un batallón entero de guerreros no se bastaba para pararles los pies, y las escamas de los bichos eran tan duras que sus nuevos mosquetes ni las arañaban en una descarga cerrada. La única opción viable era cazarlos por sorpresa con una pieza de artillería. Derribar a un señor de los Wyverns en pleno combate era un imposible.
Si una nación de fuera de las zonas lograba abatir a uno solo, ya podía sacar pecho y ganarse el respeto del mundo. De hecho, no estaba claro si Fenn tenía el cuajo necesario para lograrlo, ni siquiera con el arsenal que España les había agenciado. Y de repente, va el Imperio Español y se merienda a una escuadra de 20 efectivos de élite de una superpotencia como quien se toma un café, sin sufrir además el más mínimo rasguño. En el festival militar, todos los oficiales agregados de las otras naciones presenciaron con sus propios ojos cómo el Imperio Español despachaba a la temible vanguardia de Parpaldía como quien le quita un caramelo a un crío. Sintieron en el pecho el crujido de la historia en movimiento. El mundo estaba cambiando de manos. Con toda probabilidad, aquellos dragones habían sido enviados a Fenn para darles un escarmiento y obligarles a pasar por el aro. El hecho de que el Imperio Español se viera arrastrado al fregado debía de ser cosa del destino. El rey de la espada soltó una carcajada limpia al ver desde tierra cómo la comitiva nipona, un séquito de un centenar de personas, coreaba a pleno pulmón el nombre del buque insignia, Hispania. Aquel lance de armas se convertiría en el detonante principal para acelerar la unificación de Gaana y Fenn y la creación de un nuevo virreinato. En las alturas, formación de los dragones de viento. ¡Qué prodigio de barcos!, alabó el dragón de viento con admiración. Esa nave ha bañado a los lagartos con su luz invisible y luego ha encarado los cañones guiándose por el reflejo de esos destellos. Ha disparado calculando dónde estarían las lagartijas un instante después. Ese barco es una jodida obra de arte de la tecnología. ¿De verdad ha sido así? Han hecho una filigrana semejante, exclamó el jinete estupefacto. Se da un aire al buque mágico de defensa aérea del gran imperio milicial. Madre del amor hermoso, cuando regrese a la base, me va a quedar un informe de 3 pares de narices. Esa era la conversación que mantenían en las alturas el capitán Susanoo, del cuerpo de jinetes de Gaana, y su fiel montura. Flota oriental del ejército de supervisión imperial de Parpaldía, jinete Reckmeyer, lanzar un ataque de castigo contra Fenn. A Reckmeyer le había parecido una orden de lo más rutinaria. Contra un país prehistórico como Fenn, por muchos que se juntaran, la escuadra de Wyverns de una superpotencia consagrada como la República Imperial de Parpaldía iba sobrada para merendárselos y pedir repetición. Atacarlos en pleno festival militar serviría además para refrescarle la memoria al resto de los bárbaros sobre el peso del garrote imperial. Querían sembrar el pánico entre todos los que osaran arrimarse a un festival organizado por un país que había ninguneado a Parpaldía, así que enfilaron directos hacia aquel buque gris de dimensiones mastodónticas. Sin embargo, a una distancia donde sus llamaradas debían haber hecho pleno con total seguridad, el barco obró el milagro. Interceptó los fogonazos en el aire antes de pasarlos a todos por las armas. Las balas perforaron las escamas de los dragones, unas protecciones curtidas que aguantaban ráfagas de ametralladora Gatling a 600 metros sin inmutarse. El hombre perdió el agarre y cayó de cabeza al océano, viéndose obligado a presenciar desde el agua cómo masacraban a sus camaradas. La monumental nave abrió fuego con su artillería y los hizo saltar por los aires en un santiamén. Ver con sus propios ojos cómo unos cañones hacían blanco contra objetivos móviles en pleno vuelo resultaba surrealista. Llegó a dudar de si no se habría vuelto loco. Tenía asumido que los únicos rivales de entidad para Parpaldía en todo el globo eran las demás superpotencias, pero acababan de ser triturados por un enemigo al que el imperio ni siquiera consideraba digno de su tiempo. Estaba con el agua al cuello y sin saber a qué carta quedarse. ¿Sería acaso esa nación de la que rajaban los oficiales? ¿España? ¿Qué va? Imposible que un país recién fundado tuviera semejante pegada. Aquello debía de ser cosa de algún enemigo del remoto oeste. Mientras flotaba a la deriva en mitad del océano, el mismísimo barco al que acababa de hostigar se le echó encima y le lanzó un salvavidas. En cuanto trepó a la cubierta, se topó con una comitiva de más de 50 hombres apuntándole con fusiles de asalto a la cabeza. Acto seguido, un oficial impecablemente trajeado con un uniforme blanco dio un paso al frente y tomó la palabra. Bienvenido a bordo. La Armada Imperial Española le agradece su visita. Disfrute de su estancia en el Imperio Español. ¡Zas! Reckmeyer cayó redondo a la lona antes de ver venir el golpe del oficial, convirtiéndose en la primera víctima del judo nipón en este nuevo mundo. Flota de Parpaldía, a 222 kilómetros al norte de la flota española. A bordo de la escuadra compuesta por 22 navíos de vela de 100 cañones, que guardaban un aire calcado al Bucentaure francés, el almirante Poquetoire de Balincourt contemplaba al oficial que acababa de entrar en su camareta con el semblante desencajado.
El mensajero estaba temblando como un flan. Algo gordo había pasado, de eso estaba seguro, pero ¿el qué? ¿Un motín en alguna de las naves? Las comunicaciones con el escuadrón de jinetes dragón se han cortado en seco, señor, informó el subordinado. Dada la naturaleza de sus últimos despachos antes del silencio de radio, podemos confirmar que han pasado a mejor vida. La plana mayor de la flota se quedó de piedra. ¿Pero qué coño ha podido pasar allí? El almirante Poquetoire se sentía miserable. Tenía la certeza de que las cosas se estaban poniendo muy feas, pero cargaba sobre sus hombros con las órdenes directas de Cayos, el mandamás de la tercera oficina de asuntos exteriores. Esta era la vida que había elegido, salvaguardar el honor del Estado. No podía desobedecer las directrices del despacho. Los 22 barcos de la flota oriental del ejército de supervisión imperial le darían su merecido afén y borrarían del mapa a los insurgentes que habían osado alzarse en armas contra los dragones del imperio, todo ello a la vista de los demás países bárbaros. Empleando las lágrimas del dios del viento, la escuadra hinchó los aparejos a más no poder y puso proa rumbo al reino de Fen. La República Imperial de Parpaldía, que llevaba décadas acostumbrado a cabalgar solo y sin rivales que le tosieran en el mundo, se disponía a demostrar una vez más que no tenían parangón en el planeta. Que todo aquel que osara buscarles las cosquillas acabaría criando malvas. Eran una superpotencia, que caray. Y valiéndose de su músculo nacional, harían lo propio para aniquilar hasta el último de sus enemigos, con la meta de llegar a equipararse algún día con las naciones del mundo central. Lo que no se olía ni por asomo era que marchaban directos y con los ojos cerrados hacia una emboscada de manual pergeñada por el acorazado Hispania. Una finta perfectamente orquestada que los obligaría a batirse en retirada en mitad de una batalla naval sin declarar. Fin del capítulo 7. Espero les haya gustado.